aquí. Queremos empezar por hacer un reconocimiento a todos y todas los diputados y las diputadas de nuestro movimiento y aliados que ayer dieron una extraordinaria batalla, una lucha histórica por la soberanía eléctrica de nuestro país y estuvieron a la altura, como buenos mexicanos y mexicanas, defendiendo a nuestra patria. Ayer hicieron historia en una lucha más por la soberanía nacional de nuestro país. Esa es nuestra historia y vamos a seguir en ello. Hoy se vota la ley minera para garantizar que el litio sea propiedad de la nación, que todas y todos los mexicanos nos beneficiemos de su explotación, que no vaya a darse en concesiones a los extranjeros como quisieran los vendepatrias que vimos ayer. Entonces vamos a estar pendientes hoy, dándole seguimiento a esta jornada legislativa que tienen nuestros diputados y diputadas. Pero decirles que estamos muy orgullosos de nuestros diputados y nuestras diputadas. Les mandamos felicitar y toda nuestra solidaridad, porque actuaron conforme la responsabilidad que la gente les dio para representarnos. Son los verdaderos representantes del pueblo de México. Y también que el pueblo de México pudo ver ayer la definición que tomaron el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, de traicionar a México, de venderse a los intereses de los extranjeros. Hay un error de cálculo que ellos hicieron ayer, que ya no es como antes. Ya no se puede traicionar a la patria sin que la gente se dé cuenta. La gente está muy despierta, la gente está muy politizada, la gente está muy informada. Y estamos seguros que el pueblo de México los va a llamar a cuentas más pronto de lo que nos imaginamos. Por lo pronto, en los estados donde hay elecciones, en los 6 estados donde hay elecciones, vamos a invitar a nuestros diputados, a nuestras diputadas, a que le informen al pueblo lo que hicieron los legisladores vendepatrias, para que el próximo 5 de junio la gente también considere eso a la hora de votar por el gobierno en estas entidades federativas. La gente no va a permitir, estamos seguros, de que sigan avanzando los conservadores, de que sigan avanzando aquellos que quieren llegar al poder para entregar nuestra soberanía a los extranjeros. Lo que va a avanzar es nuestra soberanía, lo que va a avanzar es nuestro movimiento. Entonces vamos a pedirles a nuestros diputados que vayan y den testimonio en estos 6 estados de lo que ocurrió anoche en San Lázaro. Y también nuestra secretaria general va a hacer un planteamiento sobre una estrategia de información que vamos a tener a nivel nacional. Queremos que la gente, que el pueblo vea las caras, los rostros, los nombres de los traidores, para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo, quién le dio la espalda a nuestros hijos, quién le dio la espalda a nuestros nietos, quienes deshonraron tantos siglos de historia que tenemos como nación, que tenemos como patria, quienes entregaron, como hace algunos años los conservadores fueron a buscar a Maximiliano. Ahora a los extranjeros los sentaban en sus curules, sus verdaderos jefes, las empresas
transnacionales. Entonces, vamos a tener una serie de acciones, porque no son anónimos, tienen cara, tienen rostro, y vamos a asegurarnos que el pueblo de México los conozca. Entonces, vamos también, hoy se vota la ley del litio, es muy importante garantizar la explotación de este mineral para las y los mexicanos. Está el presidente proponiendo que se establezca un organismo especial para la explotación de este mineral, que es fundamental para la transición energética en México y en el mundo. Es un mineral fundamental para el almacenamiento de energía, para todos los coches eléctricos utilizan litio, los celulares, en fin, todas las baterías recargables necesitan de este mineral, y es imposible pensar en una transición energética sin la presencia de litio. Por eso es un mineral tan preciado en el mundo, por eso es tan importante como la expropiación petrolera el hecho de que hoy se vote esta reforma a la ley minera y se garantice el litio para los y las mexicanas. Pero quien conoce muy bien de este tema es Diego. Le voy a pedir que nos amplíe la información sobre el tema del litio. Bueno, sobre el tema del litio también, junto con las acciones que ahora nuestra secretaria general nos dirá para activarnos en territorio en esta campaña permanente para señalar a quienes traicionaron a la patria, vamos a hacer una campaña informativa para que el pueblo de México conozca qué es el litio, porque todavía es un tema tabú. Incluso la propia oposición, que seguramente votará en contra de esta reforma a la ley minera, otra vez reforzando el tema de vendepatrias, es fundamental, porque el litio es lo que va a garantizar la soberanía nacional a futuro, es lo que va a garantizar que el Estado mexicano tenga un ingreso permanente y que venga explotado sustentablemente desde este mineral. ¿Por qué es importante el litio en México? Hay varios puntos, varias razones. En primer lugar, somos el país con la 10ª reserva más grande de litio en todo el mundo. Eso es una cuestión, hay nada más 23 países que hasta la fecha tienen reservas comprobadas de litio, y México se ubica en el lugar número 23, en el lugar 10, perdón, de estos 23 países. En segundo lugar, muchos estudios y muchos especialistas señalan que el yacimiento de litio más grande del mundo lo tenemos en México, en la Sierra Alta de Sonora, en Bacadehuachi, en donde, por cierto, también fuimos dentro de la campaña de asambleas informativas sobre la reforma eléctrica, fuimos a Bacadehuachi, que está como a 6 horas más o menos de Hermosillo por la sierra, para explicarle a la población la importancia y el oro blanco que tenían ahí. La gente no sabía, los propios pobladores, la importancia del litio, para qué se trataba, para qué se usaba. Eso es parte de lo que la oposición ha querido hacer. Si se dieron cuenta, nunca hablaron sobre el tema del litio durante toda la discusión de la reforma, y cuando llegaron a hablar decían que no había reservas, que iba a salir muy costoso al Estado mexicano el poder explotar este mineral, y pues más mentiras como están acostumbrados. Además de eso, el precio del litio cada vez va subiendo muchísimo más. En un lapso de 2 años, de 2020, estaba el costo del litio más o menos en $7,000 por tonelada. La semana pasada, fue la última revisión que hicimos, se cotizaba hasta en $70,000 la tonelada de litio. Y en esta reserva, en Bacadehuachi, que, insisto, es considerada por muchos especialistas como el yacimiento más grande de todo el mundo, solamente ahí se tienen contemplados, con las investigaciones que hay ahora, que tiene 243 millones de toneladas ese solo yacimiento. Entonces, fundamental, ahora sí que hagamos el cálculo matemático, ¿no? 243 millones de toneladas por $70,000 que vale cada tonelada, pues es una cantidad increíble de ingresos que estará llegando al Estado mexicano. Por eso es fundamental que se garantice que el litio quede en manos del pueblo de México. Por eso, dentro de lo que se va a establecer hoy en esta reforma a la ley minera, se va a blindar el tema del litio, y se propone que se cree una agencia mexicana de litio. AMLitio, dicen unos que se podría llamar, ya veremos cómo le van a poner al final, pero es parte de garantizar que se quede este mineral estratégico en manos del pueblo de México. Entonces también estaremos haciendo esta campaña informativa para que el pueblo de México conozca los beneficios, y como señaló nuestro presidente,
Esto hay que asociarlo mucho con la expropiación petrolera de 1938. Nuestro presidente, con esa visión estadista que lo ha caracterizado, pues está garantizando con esta iniciativa, así como en el 38, que todos los recursos petroleros se fueran al Estado mexicano, pues con los ingresos que se van a tener a partir de la explotación sustentable del litio, pues se queden en manos del pueblo de México y pues se pueda continuar con todo el esquema de protección social que ha realizado la Cuarta Transformación hasta la fecha. Un comentario nada más. Ayer veíamos a estos vendepatrias, que los que van a estar en contra del litio, dicen que para qué quieren que sea de la nación el litio si se va a quedar enterrado, porque no tenemos la capacidad técnica ni los conocimientos para explotarlo. Son los mismos argumentos que compañías como el Águila y esas que había extranjeras en 1938 argumentaban en contra del general Lázaro Cárdenas, que se iban a llevar a los ingenieros, que se iban a llevar la tecnología y México no iba a poder explotar su petróleo. Si hubiera sido cierto ese argumento, pues no hubiéramos tenido el desarrollo que tuvo nuestro país a partir de la explotación del petróleo. Por eso se crea Pemex y crea el general Lázaro Cárdenas el Instituto Politécnico Nacional, para que de ahí se formen, y el Instituto Mexicano del Petróleo, se formen los técnicos que nuestro país necesitaba para el desarrollo a partir de la explotación del petróleo. Entonces acá es lo mismo, parece que no tenemos historia, parece que no aprenden, repiten los mismos argumentos porque es lo que les dan las empresas transnacionales, que no sirve que sea de la nación el litio porque no se va a poder explotar. Claro que se va a poder explotar, tiene un valor tan alto el litio y es tan preciado que tiene la rentabilidad suficiente para poder desarrollar la tecnología y para que los ingenieros mexicanos nos ayuden en la explotación en favor de México. Pero como los conservadores mantienen los mismos argumentos siempre en contra de nuestro país. Ahí abonar nada más una cuestión sobre eso, que es tan hipócrita la oposición, que por un lado dicen que la Cuarta Transformación no está invirtiendo en las energías renovables, en energías limpias, y este mineral que es estratégico para el cambio, para la transición energética, porque todos los autos eléctricos utilizan como elemento fundamental el litio, pues esto que es fundamental para el cambio, la transición energética, lo quieren privatizar. Por un lado dicen que no se invierte en energías limpias y por otro el mineral estratégico para hacer esa transición energética quieren dejarlo en manos de extranjeros. Eso es una hipocresía total y característica de la derecha de toda la vida. Gracias, buena tarde a todas y a todos. Pues en efecto ayer vimos dos visiones de país confrontándose, las dos visiones que siempre hemos denunciado desde que éramos oposición. Por un lado, una visión neoliberal que no cree en los profesionales, en los técnicos del país, que le apuesta a la privatización de la industria pública y además que no cuida la soberanía, porque hablar de electricidad, hablar de energéticos es hablar de un tema de seguridad nacional, de asuntos estratégicos y relevantes, y frente a ello, en una oposición que vemos no solo moralmente, sino políticamente derrotada, que solo escucha a los cabilderos de las grandes empresas nacionales y extranjeras, pues cometieron un grave error político, probablemente su acabose como partidos políticos, porque si en otro momento han traicionado a la patria y han tomado decisiones en contra de las y los mexicanos, y los mexicanos no lo han olvidado, en este momento donde hay más politización, donde vimos que las visualizaciones a las redes sociales, a la transmisión en vivo de la discusión ayer alcanzaron hasta 1 millón de personas, donde vimos que la ciudadanía se movilizó afuera de la Cámara de Diputados para respaldar la reforma que proponía el presidente, pues sería o es muy ingenuo por parte de la oposición creer que las cosas se van a quedar ahí. Morena es un partido movimiento, la ciudadanía, nuestros militantes, nuestros simpatizantes, otros movimientos, otras organizaciones nos preguntan qué sigue en la defensa de la soberanía. Iniciamos con asambleas informativas, nuestros diputados recorrieron todo el país
Iniciamos con una difusión sobre lo que implicaba la reforma energética, eléctrica y las mentiras que había difundido la oposición. Desmontamos una a una, por eso ayer no vimos argumentos, vimos que sacaron otra serie de señalamientos, de ataques hacia la Cuarta Transformación, pero no hubo un solo argumento ni un señalamiento con párrafo exacto de la reforma que ellos pudieran argumentar por qué la votaban en contra. En ese sentido, y frente a esta demanda que incluso rebasa a nuestro movimiento, que la ciudadanía está expectante de qué sigue, lo que hemos decidido hacer es continuar en esta campaña en defensa de la soberanía nacional. Informar qué fue lo que votaron en contra los partidos de oposición, informar con nombre, apellido, rostro y partido en cada distrito que los diputados que tenían que haber representado a ese sector de la población traicionaron a la patria. Nosotros creemos, lo hemos hecho siempre desde la oposición y ahora que seguimos siendo un partido movimiento con más posiciones, pero seguimos en la ruta del movimiento, creemos que es fundamental que la ciudadanía conozca las decisiones públicas. Y vamos a continuar en asambleas en todo el país, vamos a informar sobre lo que votaron en contra nuevamente y vamos a informar también sobre la reforma que hoy se discute para nacionalizar el litio y vamos a informar quiénes fueron quienes votaron en contra de los intereses de la nación, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en contra de tarifas justas para la ciudadanía, en contra de los intereses nacionales. Y en ese sentido, pues, tenemos, aquí está, tenemos estos carteles que la propia ciudadanía, los propios organizaciones nos han pedido, nos dicen, bueno, infórmenos quiénes son los traidores. Sabemos que son gente del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, pero como yo sé en mi estado o en mi distrito quiénes son, pues estos carteles saldrán en las próximas horas, se los daremos a las personas que nos han estado preguntando, y como vivimos un momento muy politizado, sabemos que en todos lados, no solo en redes sociales, sino también en las plazas públicas se pondrán muros de la ignominia, se pondrán tendederos para que se conozca qué se votó y quiénes votaron en contra. Y por otro lado, pues seguiremos informando, porque también eso es importante decirle a la ciudadanía, que la oposición ayer no solo traicionó a la patria, sino cree que tuvo una victoria. No alcanzamos los votos suficientes para una votación de una reforma, pero la lucha por la soberanía nacional continúa. Afortunadamente tenemos la ley de la industria eléctrica que la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional y afortunadamente hoy la mayoría que sí defiende los intereses de la nación va a votar a favor de la reforma que mandó el presidente para nacionalizar el litio. Y eso lo vamos a explicar también en las plazas públicas. Pero como además somos partido político, y con esto termino, agudizaremos esta información y esta campaña en los 6 estados donde habrá elecciones. Porque si para la oposición no defender al país y votar en contra de una reforma que ellos creen que solo es una reforma contra el presidente y no han entendido que la gente sabe que votaron en contra de los intereses de la nación, pues si esas son las victorias con las que quieren quedarse, pues que se acostumbren, porque el 5 de junio la ciudadanía en los 6 estados donde habrá elecciones va a conocer a profundidad lo que significa el PRI, el PAN y el PRD, que prácticamente ya está muriendo, y también MC, como el gran bloque que intenta detener la transformación. Y el 5 de junio vamos a ganar las 6 entidades de la República. Este año el PRI, que traicionó incluso sus orígenes nacionalistas, va a perder Oaxaca, va a perder Hidalgo, y el próximo año va a perder Estado de México y Coahuila. La lucha por transformar este país y el avance con una fuerza social continúa. Si ellos, insisto, quieren quedarse con estas pequeñas victorias legislativas, pues allá ellos, no están entendiendo el momento que vive nuestro país. Gracias. Y bueno, vamos a proyectarles un pequeño video que vamos a estar circulando en redes sociales sobre el tema del litio. Por años, los gobiernos neoliberales se enriquecieron explotando los recursos naturales de México. Hoy, gracias a la Cuarta Transformación, las riquezas del suelo son del pueblo y para beneficio de la nación.
No dejemos que el litio, un recurso estratégico para el futuro del desarrollo nacional, caiga en manos de extranjeros, particulares o políticos corruptos. Por nuestra soberanía nacional, la reforma eléctrica va. Morena, la esperanza de México. Bueno, pues abrimos las participaciones. Empezamos con Luis Méndez, del Canal 11, por favor. Gracias, buenas tardes. Varias preguntas. La primera es, presidente nacional, ¿qué opinión le merece los comentarios que realizó ayer John Ackerman sobre que lo responsabilizaba sobre lo sucedido ayer tras los resultados en la reforma eléctrica? Si nos pudiera dar algún posicionamiento al respecto. También ayer la escritora Sabina Berman señalaba que la oposición avaló la pasada reforma energética de Peña Nieto en el sentido de su votación. Y en ese sentido yo les preguntaría, ¿qué faltó por parte del partido en el poder para poder empujar esta reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador? Sobre esta campaña que acaba de anunciar la secretaria general Citlali Hernández, me gustaría preguntarle si no les preocupa que el INE de alguna manera genere alguna sanción en estos 6 estados en donde habrá elecciones, acusando, como ya pasó en elecciones pasadas, que se hace una promoción indebida de funciones del gobierno, se utilizan recursos públicos. Y finalmente, en esta discusión sobre la ley minera, ¿cuál sería la apuesta que tienen? Bueno, dado que es una mayoría simple con la que se necesita aprobar, pero ¿cuál sería la apuesta a futuro sobre esta reforma en términos de impacto en la población mexicana? Gracias. Vamos a pedirles a los diputados que vayan e informen sobre la tarea legislativa. No es campaña política, no creo que haya ahí ninguna contradicción, pero como lo señaló la secretaria, va a ser en todo el país. Vamos a colocar las fotos, los nombres y los partidos de los traidores a la patria en las plazas públicas. Vamos a hacer ahí los tendederos de los traidores para que la gente vea quiénes son los que traicionaron a la nación. Entonces, en todas las plazas públicas la gente va a poder identificar a los vendepatrias. Es una actividad que vamos a hacer en todo el país. También nos hemos puesto de acuerdo con los diputados, como lo señaló nuestra secretaria, para que en aquellos lugares donde se hicieron asambleas informativas, regresen y hagan otra asamblea informativa para que el pueblo de México esté enterado de qué es lo que sucedió, por qué votaron los traidores a la patria en contra, por ejemplo, de que en la Constitución se hubiera establecido de manera garantizada un esquema de tarifas más barato para las familias y para las empresas, para los ayuntamientos en el alumbrado público. Preguntas, ¿qué falló? Yo creo que no fallamos, porque es la iniciativa más discutida, más analizada, más publicitada de la que yo tenga memoria. Se hicieron más de 600 asambleas en todo el territorio nacional para que la gente conociera el contenido de la reforma. Ahora se legisla así, ya no es como antes, de que a oscuritas y espaldas del pueblo se hacían los arreglos de unos cuantos. No, esta transformación implica que nuestros legisladores vayan de frente con la ciudadanía a informarles de qué se tratan estas reformas, que son reformas en favor del pueblo. Y es falso de que nos hayamos radicalizado y no hayamos escuchado. Se hizo un esfuerzo por parte de nuestros diputados y diputadas por incluir 9 de 12 puntos que planteó la oposición sin que se cambiara la columna vertebral, la esencia de la reforma eléctrica de nuestro presidente. Es decir, hubo voluntad política de negociación, hubo en todo momento un diálogo republicano legislativo, el parlamento abierto que hizo la Cámara, pero lo que vimos ayer nos deja en claro que para ellos no era la discusión sobre la ley de la industria eléctrica. Lo que vimos ayer fue el debate
sobre dos proyectos de nación muy diferentes, sobre lo que ellos representan y lo que representamos nosotros, nuestros legisladores, que es la soberanía del pueblo, que es el desarrollo para todas y todos, que es que sigamos siendo un país donde prevalezca la honestidad, donde se te ponga por delante siempre el interés general sobre cualquier interés particular. Y lo que ellos demostraron es que son empleados de cierta oligarquía, de empresas e intereses internacionales. Imagínense un diputado para lavarse la cara ahí, para no confesar que sus jefes son las empresas globales, dijo que la patria ya no es Pemex, que la patria no es la Comisión Federal de Electricidad, que la patria es el planeta. No más faltó decir, mi patria es una empresa global. No tienen vergüenza estos vendepatrias. Entonces, creo que Morena y nuestros legisladores hicieron todo lo que estaba en sus manos para tratar de llamar la conciencia de los diputados y diputadas de otros partidos para que actuaran en favor de México. Sin embargo, pues cuando no hay convicciones, cuando hay intereses, pues ellos terminaron revelando lo que son, unos vendepatrias, y al pueblo de México le tendrán que rendir cuentas. Sobre el tema de la importancia de la reforma que se va a aprobar hoy, lo vuelvo a señalar, pues el garantizar que todos los ingresos provenientes del litio se queden en manos del Estado mexicano, eso es lo que va a garantizar que a futuro podamos seguir sosteniendo este esquema de protección social que ha implementado la Cuarta Transformación y que llegó para quedarse. Por eso es fundamental el garantizar que el litio se quede en las manos del pueblo de México. Eso es lo que nos va a dar todo el ingreso a futuro para que las siguientes generaciones puedan seguir teniendo pues el desarrollo que se ha tenido hasta la fecha con la Cuarta Transformación, seguir con los proyectos prioritarios y sobre todo pues garantizar que esta transición energética sea una realidad en México, no nada más de dientes para afuera, como lo hace la oposición, que cree que las energías limpias solamente es en donde ellos tienen los negocios. Las energías limpias, parte fundamental es el litio, por eso ni siquiera lo retomaron dentro de la discusión los opositores, y cuando llegaron a mencionar el tema del litio fue para señalar que pues, el Estado mexicano, como señaló nuestro presidente, pues no tenía las capacidades ni las condiciones para poder explotar este mineral estratégico. Entonces, lo fundamental es que esto va a garantizar a futuro que el pueblo de México tenga ingresos suficientes para sostener el esquema de protección social de la Cuarta Transformación. Bueno, seguimos con Erika Hernández, de Reforma. Muchas gracias. Para insistir un poco en esta pregunta de lo que vimos ayer es que a Morena no le alcanzan los votos para reformas constitucionales. ¿Qué va a pasar en el futuro para las próximas reformas que también el presidente ha dicho que son muy importantes, como la electoral? Se tiene que cambiar la manera de negociar con la oposición, porque lo que estamos viendo es lo que hacía el PRI, que era partido mayoritario y no tomaba en cuenta la oposición. Ahora les aplicaron a ustedes esto, preguntarles si en un verdadero sentido de autocrítica, ¿qué tiene que pasar para mejorar la negociación? Porque ellos dicen que lo que se hizo, estos 9 cambios, eran una simulación. Y también ayer el priista Alejandro Moreno decía que hubo muchas amenazas de sacar trapitos al sol, de llevarlos a la cárcel por algunas circunstancias. Si esto es lo que ustedes ven por parte del gobierno. Gracias. Morena ha sido una mayoría dialogante. Hay una diferencia en lo que ocurría en el pasado. Morena es una mayoría legítima desde el 2018. Y hay que recordar que ahí se construyó en la Cámara de Diputados la mayoría calificada.
hicimos una serie de alianzas para poder hacer las reformas constitucionales. Y cada reforma tiene su propia dinámica. Yo no creo que sea una decisión de que ya todo parejo va a ser así. No, hay que esperar el proyecto de reforma electoral. Está claro que nuestro país, cada determinado ciclo, entra en un periodo para ajustar lo que se puede mejorar en nuestra democracia. Ahora está muy claro que sin duda, y me parece impostergable, una reforma electoral justamente para profundizar nuestra vida democrática, porque el pueblo ya rebasó por mucho a la autoridad electoral. Entonces hay que poner en sintonía a la autoridad electoral con el deseo que tiene la gente de vivir en una auténtica democracia. Entonces no creo que alguien se vaya a oponer a esto, pero hay que esperar también eso. Y la reforma a la Guardia, hay que recordar que la Guardia es una institución que surge del consenso de absolutamente todas las fuerzas políticas. Entonces, mejorar la Guardia Nacional debe ser el interés de todas las fuerzas. Pero así es la vida legislativa, se tienen que tomar definiciones en torno al país. Y también, pues vamos a ver la reacción de la gente con los traidores a la patria, y si ellos piensan que pueden seguir traicionando al pueblo sin tener un costo político. Yo creo que ayer el gran perdedor sin duda es el PRI, porque demostró que sigue siendo el PRI de Salinas, el PRI de Peña Nieto, y hicieron cortocircuito con el pasado de Lázaro Cárdenas, de López Mateos, y como lo dijo aquí nuestra secretaria, el PRI ayer prácticamente electrocutó su futuro, porque le vamos a ganar Oaxaca, le vamos a ganar Hidalgo, y el año que entra le vamos a ganar Coahuila y Estado de México, para que llegue el 2024 sin una sola gobernatura, porque ya decidieron ser los cómplices, los achichincles de la derecha más conservadora en México. Entonces, allá ellos y sus dirigentes, seguramente la base de priistas, gente que militó en el nacionalismo revolucionario, seguramente va a abandonar a esos traidores. Y ya no es como antes, aquí no se amenaza a nadie, aquí cada quien le rinde cuentas al pueblo de México. Allá algunos que tienen la conciencia intranquila, pues allá ellos se sentirán amenazados, y hay unos que no tienen trapitos, que tienen colchas enteras, que no quisieran que salieran al sol, pero no es como antes, que se persigue a los adversarios políticos. Ayer vimos un ejemplo de democracia, de libertad. Hoy decía el presidente de la República que vimos la votación con los resultados que se tuvo, y nunca tuvimos a un gobierno encima de los legisladores, tratándolos de presionar políticamente para cambiar el sentido de su voto. Ahora la responsabilidad es con el pueblo y es con la historia. Sí, nada más agregar que más bien hay que preguntarle a la oposición por qué no aprobaron una reforma que además ustedes siguieron el proceso legislativo que manda el Ejecutivo el septiembre del año pasado, que se discute públicamente, se abre un parlamento abierto, después la oposición plantea 12 puntos, porque no es una propuesta, eran 12 puntos enunciativos, de los cuales 9 se retoman en el último dictamen. La pregunta más bien es ¿por qué la oposición, a pesar de todo el tiempo que se discutió y a pesar de que se atendieron sus recomendaciones y sus propuestas, por qué votaron en contra? Por eso les llamamos traidores a la patria, porque probablemente ellos querían, están muy atrapados en el viejo régimen, probablemente ellos querían que se negociaran, como sonaba en el imaginario del Círculo Rojo, que se negociaran gubernaturas y que al PRI se le dieran algunos estados, o probablemente ellos esperaban
que la negociación tuviera dinero de por medio, como se aprobó la reforma energética en 2013. No hubo ahí discusión, ahí no hubo una negociación para escuchar a todas las voces. La reforma del 2013, nuestro movimiento estaba afuera de los recintos legislativos pidiendo que se consultara, pidiendo que hubiera cambios, y hubo una discusión de tan solo 10 minutos sin escuchar ninguna voz, ni de expertos, ni de ciudadanía, ni mucho menos de la oposición. Entonces yo creo que más bien la pregunta es a la oposición. ¿Por qué la oposición votó en contra de una reforma que convertía la electricidad en derecho humano, que fortalecía a la Comisión Federal de Electricidad, que acababa con los contratos corruptos del abuso de empresas extranjeras, que nacionalizaba el litio, cuando se les escuchó? Pues sencillamente porque son traidores a la patria y porque ellos no querían una mejor reforma. Ellos querían negociaciones con dinero de por medio, con beneficios políticos, o tumbar una reforma que no le acomodaba a sus financieros políticos, que son estas grandes empresas transnacionales. Por eso les llamamos traidores a la patria, y aunque nosotros somos siempre autocríticos, en este caso me parece que nuestra mayoría siempre ha sido muy responsable y muy diferente al trato que nos dieron cuando ellos eran mayoría y nosotros éramos oposición. Continuamos con Saraí Méndez de Televisa, por favor. Muchas gracias. El presidente López Obrador decía que esto es el inicio, que él ya no va a enviar otra iniciativa de reforma constitucional en materia energética o eléctrica, pero que quien sea el candidato a la presidencia por el movimiento, es decir, por Morena, pues tendrá que darle seguimiento y tendrá que llegar, digamos, con esa bandera. El partido Morena ya tiene su candidato, su candidata para el 24, se ha hablado mucho del canciller, se ha hablado de la jefa de gobierno. En realidad, pues Morena en quien ve posibilidades reales, y una precisión nada más, ¿cuándo comenzarán estos tendederos que anuncian? Gracias. Los tendederos ya están diseñando las fotos y los carteles. Esta semana los vamos a imprimir y tendremos jornadas. Vamos a hacer lo posible para estar listos este domingo ya, y que empiecen las jornadas de información. Ahí estos son los que venden la nación, que la gente los identifique, que le den la cara, a ver si se atreven a ir ahora a sus estados a darle la cara a la gente, sabiendo que ya traicionaron. Entonces vamos a empezar a la brevedad. Y tiene razón el presidente, porque esto es un movimiento. Entonces este movimiento debe seguir con estos objetivos de que tengamos soberanía plena. Yo decía que el ejercicio de revocación de mandato fue un ejercicio de soberanía popular, cómo la gente salió a defender lo que dice el artículo 39 constitucional, de que el pueblo es el soberano y que en él reside en todo momento, y de ahí el pueblo emana todo el poder público, y que tiene el derecho inalienable a organizarse como el pueblo desea. Sí, el poder en manos del pueblo. Esa fue una lucha por la soberanía popular. Ayer vimos una lucha por la soberanía energética, y eso tiene que continuar. Quien sea el candidato o candidata tendrá que llevar como una de las propuestas más importantes justamente la soberanía eléctrica en nuestro país. Y quién será el candidato o candidata lo va a decidir la gente a través de las encuestas, como lo hemos dicho, porque aquí el pueblo manda. Este es un instrumento de lucha del pueblo de México, eso es Morena, es pueblo organizado, y aquí la gente es quien toma las decisiones. Por eso, ya que la gente decida, el movimiento también tendrá su proyecto político que tendrá que adoptar el candidato o candidata. Por cierto, que esos que festejan, lo dijo muy bien la secretaria general, no crean que ayer se fueron tan contentos, porque la Corte la semana pasada había declarado como constitucional una serie de reformas a la ley eléctrica que se publicaron en marzo del 2021.
Y ahí con la pena, pero sí se les van a acabar algunos negocios importantes. Por ejemplo, la CFE podrá ya despachar prioritariamente las 60 hidroeléctricas que tiene en nuestro país, que ahora no se estaban despachando. También que esas reformas no entran en conflicto con el tratado de libre comercio que tenemos con los Estados Unidos. Es falso lo que ayer se dijo también en el debate. Y una de las cosas más importantes, estos grandes cochupos, negocios que tenían, que le cuestan miles de millones de pesos a las y los mexicanos, como los contratos de autoabastecimiento, pues son irregulares y son fraude a la ley. Por lo menos 110 de los 234 contratos de autoabastecimiento que tienen, pues que ahí se les va a acabar el negocio. Y también se va a revisar la legalidad y la rentabilidad para el Estado de los contratos de producción independiente. Es decir, se va a acabar esta simulación que tanto le costaba a nuestro país. Entonces, lo que valida la Corte, más la reforma a la ley minera para asegurar el litio, realmente es un avance muy importante en la soberanía eléctrica, pero pues el cambio constitucional quedará pendiente y seguirá siendo una de las grandes batallas de nuestro movimiento. Y bueno, cerramos con Javier Pérez de HC, por favor. Sí, bueno, hablando precisamente de esta parte del litio, ¿hay algún programa que se tenga a futuro en esta cuestión también? Ayer veíamos a una diputada del PRI salir a burlarse a las escalinatas de la Cámara de Diputados de una forma muy grotesca. ¿Qué piensa hacer el partido en este sentido? Y también se filtró información de que los diputados del PRI desde el interior en plena sesión estaban buscando hacer una especie de trueque de votos por la gobernatura de Hidalgo y la gobernatura de Oaxaca. Pues eso estaban acostumbrados, pero pues vivimos en la cuarta transformación. Nosotros no intercambiamos nada que manche nuestra dignidad. Por eso Morena es tan querido por el pueblo de México, porque no traicionamos. Entonces no se puede cambiar la voluntad popular por ninguna reforma legislativa. Nada que avergüence todo de cara al pueblo. Y la gente ya decidió en Hidalgo que quiere que llegue la transformación. Si tenemos una gran ventaja, imagínense, pues es más de 90 años de priismo, pues la gente se cansa. Entonces ahí ya habrá cambio, lo mismo que en Oaxaca. Si la gente reconoce el cariño que le tiene el presidente de la República a Oaxaca, es tabasqueño pero con corazón oaxaqueño, es el estado que más ha visitado, donde se tiene una gran cantidad de adultos mayores con su pensión, de niños y niñas becadas, de personas con discapacidad que tienen apoyo. Hay uno de los programas que más presume el presidente de la República, los caminos rurales, esta manera que se encontró de que los propios pueblos con sus materiales sean los que construyan, que son verdaderas obras de arte. O es el estado de la República donde más universidades Benito Juárez tenemos. Pues ese es el cambio, esa es la transformación. Nunca había habido ese apoyo a la gente más humilde en Oaxaca, por eso ahí también va a triunfar nuestro movimiento. Entonces, aquí no se intercambian favores ni se tranza con la voluntad del pueblo. Aquí es todo con el pueblo y sin el pueblo nada. Y sobre el punto que hacía referencia sobre el litio, pues insistir, este es un paso más
dentro de la estrategia del rescate de la soberanía energética que está haciendo nuestro presidente y la Cuarta Transformación para garantizar que estos recursos estratégicos se queden en manos del pueblo de México. Es tan importante el litio que ya provocó hace poco tiempo un golpe de Estado en Bolivia, de ese tamaño. Es la importancia del litio para el mundo y para todo este tema de la transición energética. Entonces, en este sentido también les invitamos, porque la oposición, dentro de los argumentos en contra para aprobar esta ley minera, lo han señalado en diversas ocasiones, es que ni siquiera está comprobado que haya reservas de litio. Ahí les dejamos de tarea que vean un documental que hizo Rompeviento TV en conjunto con la doctora Violeta Núñez de la UAM Xochimilco, que se llama México, la batalla por el litio, por el cual incluso ellos dos fueron amenazados de muerte en diversas ocasiones por haber hecho ese documental. Y es tan esclarecedor porque ahí en imágenes se les tumba el argumento a la oposición de que no hay reservas de litio en México. Van a Bacadehuachi, a la Sierra Alta de Sonora, y ahí, pues de una forma muy visible, incluso con geólogos, dan muestra de las cantidades de millones y millones de toneladas que hay en ese yacimiento, incluso hasta más de lo que se tiene ahorita programado. Y ahí insistir y también que revisen, es tan importante el litio que en el presupuesto de este año de egresos se asignó un poco más de 50 millones de pesos para seguir con la exploración de yacimientos o de probables reservas en 18 estados de la República. Entonces, ahorita nada más tenemos confirmado lo de Sonora, San Luis, Zacatecas, Baja California, pero hay otros 18 estados en el país que muy ampliamente tengan probabilidad de tener reservas de litio. Entonces, con mayor razón, hay que defender y garantizar que ese recurso se quede en manos del pueblo. Nada más agregaría algo. O sea, en esta disputa por la nación, si el litio quedara en manos de empresas extranjeras, la riqueza que generara el litio, pues iría de nuestro país, pero en esta disputa por la nación, por eso es importante que siga la Cuarta Transformación cimentándose, porque evidentemente el nacionalizar el litio implica pensar en una industria nacional de litio, en desarrollar ciencia, desarrollar tecnología, profesionales técnicos, que nos permita ser una nación que explote en el buen sentido de la palabra y además con racionalidad, un recurso tan importante que va a ser estratégico, es vital en la sociedad moderna. Es decir, estamos pensando dos visiones de país, una riqueza para las grandes empresas y las grandes potencias, o una riqueza para una nación que puede ser una potencia. Y no es exagerado, el presidente siempre ha hablado de que México debería, con todo el recurso que tiene, ser una potencia. Y esa nación que estamos construyendo es la que vamos a defender, y por eso es que son traidores a la patria quienes votaron en contra de la reforma, y quizás hoy se atrevan a votar en contra también de que un recurso tan importante y tan estratégico se quede para todas y para todos los mexicanos. En 2006 se me viene a la mente una frase que dijo Andrés Manuel López Obrador. Se le decía a Calderón que ni con todo el agua de los océanos iba a poder borrar nunca la mancha del fraude. Ahora, ni con todo el agua de los océanos van a poder borrar la mancha de la traición a la patria que hicieron ayer 223 legisladores, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Pues ya la misma ciudadanía ya la ha cuestionado en redes, y seguramente cuando regrese a Sinaloa, pues así le irá. Muchas gracias. Gracias por venir, muchas gracias.